Gerencia Cultural y de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Quiero darles la bienvenida a este encuentro. Este encuentro fue una idea del profesor Jaime Arocha y de Carmen Millán, directora del Instituto Carmen Cuervo. Hace algunos meses nos reunimos aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango y fue un placer recibirlos, pero mucho más acoger esta magnífica idea de conmemorar a Nina, de celebrarla, de conversar sobre ella. Y de esta forma, pues, hicimos realidad esta pequeña reunión, queremos una reunión privada, cerrada, de esta forma, para que con confianza y más una reunión de trabajo pensando en sus archivos, en sus documentos, la pudiéramos hacer aquí en la biblioteca. Quiero agradecer entonces al profesor Jaime, a Carmelita, como le decimos, a Peter Rondón del Carmen Cuervo, a la Universidad del Valle, el haber hecho posible en esta casa, su casa, este magnífico momento. Y digo magnífico porque creo que se juntan dos ingredientes formidables. Uno, la inteligencia que nos deparó una de las mujeres más importantes del siglo XX, en un siglo aún dominado por el patriarcado. Una inteligencia que nos deparó la gran antropóloga que recorrió el país haciendo visible, no quisiera usar este adjetivo, este adverbio para la obra de Nina. Se dedicó a estudiar las huellas de los colombianos, las huellas y los antecedentes de la conformación de una nación que hasta esos momentos se registraba por los patrones de los imaginarios nacionales construidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Hace 20 años, cuando murió Nina, acabábamos de inaugurar en Cartagena el Observatorio del Caribe colombiano. Y necesariamente, para los que no éramos antropólogos, fue una obligación sentarnos a estudiar a Nina. ¿Por qué? Porque una entidad como esta, un observatorio del Caribe que pretendía estudiar las posibilidades de transformación socioeconómica de la región, esto no lo podía hacer si no comprendía las matrices culturales de ella, especialmente en una región como el Caribe colombiano. Y Nina nos enseñó mucho sobre nuestro Caribe. Realmente muy pocas personas entendían que hablar de sociedad, economía y cultura debería hacerse en los mismos planos. Y la obra de Nina nos despejó muchísimas inquietudes, muchísimas dudas, particularmente esa idea de construir una región desde lo cultural, una región desde el carnaval. Los trabajos de Nina sobre el carnaval son una pieza fundamental en la comprensión no solamente de esta práctica cultural, sino en la comprensión de una región, de las redes, las relaciones, las migraciones, las diásporas, los movimientos que se generan alrededor de los carnavales. De eso podemos hablar de pronto mañana cuando presentemos la película sobre el carnaval de Barranquilla. Pero no pensaba hace 20 años que me iba a encontrar aquí hoy recordando a Nina en sus 20 años de partida. Yo creo que esta idea que trajeron Carmelita y el profesor Jaime con Peter coincide fundamentalmente con lo que el Banco de la República y la Biblioteca quieren hacer, están haciendo y quieren seguir haciendo. Archivos abiertos, promover la consulta, promover la investigación. Estos son archivos públicos, estos son archivos del mundo, ni siquiera de los colombianos, estos son archivos
del mundo que queremos que se consulten más, mucho más. Carmita estuvo hace unos meses en Chocolate, no bailable, por supuesto, que hicimos aquí, precisamente para motivar a los investigadores a que entren a nuestros archivos. La vocación patrimonial de la Biblioteca Luis Ángel Arango comienza desde sus principios, hace 60 años, y por eso en este momento, cuando estamos celebrando esos 60 años, hay una exposición que se llama Evidencias para una Nación, que invitamos a recorrer en estos 2 días que ustedes van a estar por aquí. Sacamos simplemente algunos elementos, algunas pequeñas joyas que están en los acervos patrimoniales de la Luis Ángel y que pueden observarse en la sala de raros manuscritos, donde ustedes van a estar esta tarde. Evidencias es lo que nos deja Nina, evidencias para la construcción de esta nación, de una sociedad que aún requiere mucho para transformarse. Los recorridos, los viajes. Yo he estado guiando la sección de carnavales recientemente y me encuentro con un trabajo minucioso, me encuentro con una persona interesada en conocer al máximo. Yo creo que hoy en día los jóvenes les podríamos decir, cuando se introducen en el mundo de la investigación, ¿qué hacer? Yo creo que Nina nos dice, bueno, trate de conocer al máximo, trate de relacionarse con los sabedores. Hay una carpeta con archivos de cartas de personas de toda la costa que escriben sobre cómo es el carnaval en Santa Marta, cómo es el carnaval en Ciénaga, cómo es el carnaval aquí y allá. Es decir, Nina en materia de carnavales se nutre de muchas fuentes, de muchas personas que de alguna u otra forma habían conservado saberes que no estaban, no eran públicos. Nina utiliza también muchas herramientas, el cine, la fotografía, la entrevista. Nina, yo creo que solo en materia de carnavales no descansaba. Es decir, lo que tenemos aquí solo en carnavales es de una riqueza y una abundancia formidable. Pero ya tendremos estos 2 días para seguir hablando, para seguir recordando, para seguir pensando, pero también para proyectarla, una palabra fea, ¿no? Proyectarla, pero imaginarla en el futuro. Nina es una gran figura de Colombia y lo que aquí tenemos es una semilla increíble para expandir el conocimiento que sobre ella existe en Colombia. Nos ha dejado mucho y creo que tenemos que devolverle mucho. Muchas gracias. Le doy la palabra a la directora del Instituto Caro y Cuervo. Gracias, Alberto. Yo tampoco pensé que un día iba a estar acá. Yo conocí a Nina en Ibagué, Tolima, Colombia, donde era parte voluntaria de la Federación Internacional de Juventudes Musicales. Y pues ahí uno pertenecía cuando llegaba hasta llegar a los 30 años, los cuales pasaron hace para mí 63. O sea, hagan las cuentas y verán, no me da pena, estoy envejeciendo con dignidad, creo, y no me da pena decir que la leí, que la quise, que la invité y que ella a donde iba, a donde fuera que la invitaran, llegaba. Dentro de las ideas de la Federación Internacional de Juventudes Musicales, que fue una organización creada en Bruselas después de la Segunda Guerra Mundial para acercar a los jóvenes a la música y a la cultura y reconstruir a partir de esos tejidos pues lo que había quedado de Europa. Había una serie de actividades que a mí me llamaron la atención. La primera de ellas era aprender a escribir para radio, cosa que hice en Bélgica, y me aficioné. Ya venía con el chinche de la radio desde niña, pero me aficioné a escribir para radio. Y la otra cosa era hacer unos eventos llamados Al Encuentro con,
los músicos, que aquí no eran esos personajes tiesos de corbatín ni nada de eso, sino que eran personas que compartían lo que iban a hacer, explicaban los movimientos de la pieza, desbarataban el piano delante de los estudiantes, etcétera. Mi hijo Camilo, el menor, cuando ellos después llegaban a mi casa y alguno de ellos estaba todavía con corbatín, les preguntaba si ellos eran los magos de la noche, y a ellos les encantaba. Oiga, señores, ¿ustedes son magos? Y yo dije, pues sí, ¿no? Y eran todas personas así muy abiertas, y pues estando en Ibagué, que se precia todavía hoy de ser la ciudad musical de Colombia, pues a mí se me ocurrió hacer al encuentro con las culturas indígenas, al encuentro con las culturas negras, y he hecho toda esta historia porque la persona que ha estado de verdad zambullida en el archivo de Nina es Peter Rondón, el asistente de investigación del Instituto Caro Cuervo, a quien me agradezco enormemente haber sido mis ojos y mi corazón en un archivo que en parte conozco. Porque espero, Peter, que usted encuentre el afiche de la primera vez que yo invité a Nina a Ibagué. Es un afiche negro con una mujer espectacular que se llama Judith Jamison, que es del ballet de Alvin Lee, con un pie puesto aquí y un vestido blanco esplendoroso, y ahí está toda la programación que hicimos con ella. Ojalá lo encuentre, porque yo en tanto trasteo lo perdí. Y yo no tengo egoteca, pero ese me encantaría tenerlo o verlo por lo menos. Tesoros, miles. El tesoro de su amistad, de su cariño, de su cantidad de cosas y de aprendizajes que compartió con generosidad con los jóvenes con los que yo trabajaba entonces, luego con los jóvenes del semillero del Instituto Pensar, que ya se organizó cuando ella no estaba con nosotros, pero a quienes les llevamos a leer algunas de las cosas de Nina. Y básicamente un texto que me parece muy importante, y es el texto en donde con Jaime Arocha hacen un inventario de lo que ha pasado en las ciencias sociales en el siglo XX. Porque el trabajo de Nina en ese libro nos muestra a una persona perfectamente transdisciplinaria que hace todo su recorrido poniendo la literatura y poniendo nombres de la literatura que mucha gente en este país no conocía y no conoce, debo decir. Nina recitaba Candelario Beso con el acento. Debo decir que la primera vez que yo busqué a Candelario Beso en los textos del Banco de la República lo ponían con traducción al frente. Y yo creo que es decir, hay que leerlo, hay que leerlo, que no hay necesidad de traducirlo. Y entonces, pues, un gran saber sobre la literatura, y saber que desde el poder anticipatorio de la literatura venían una cantidad de ideas que no estaban explicadas en la jeringonza de las ciencias sociales, que ha cambiado de las negritudes, de la negrería, de las negritudes, de las negramentas a los afro, y a lo último que he visto ahora que estamos trabajando en un libro sobre Manuel Zapata Olivella como intelectual, hereje y afrodiaspórico. Y quién sabe qué más le van a poner ahí. Y va cambiando la terminología, que yo no critico, faltaría más, porque cada una de esas categorías va mostrando hallazgos de la teoría con relación a la emergencia de un sujeto político que, gracias a Nina, en muy buena parte se posicionó como sujeto político y entró en esa maravilla de constitución que hay que defender, de la Constitución de 1992. Estamos honrando a una mujer que hace parte del pensamiento colombiano del siglo XX. No vacilamos en el Instituto Pensar cuando incluimos a Nina de Friedman y cuando le pedimos a Jaime Arocha que escribiera la entrada correspondiente a Nina de Friedman. Y Jaime
escribió este capítulo. La nuestra en el Instituto Pensar fue una enciclopedia que quedó trunca en el volumen 3 a la muerte de Guillermo Hoyos Vázquez. Esa enciclopedia también incluye a Manuel Zapata Olivella, dos pensadores del siglo XX que están allí. Nada más es parte de la amistad intelectual. Nuestro libro sobre Manuel Zapata Olivella se llama ya Entre Ecobios. Ecobio es entre los Abacuá, hermano, más que hermano, compañero. No conozco el plural, el femenino de Ecobio, pero si digo Ecobia, yo creo que Nina lo fue de muchos de nosotros, creo que sigue siéndolo. Y pues si ustedes a la hora del café van y comen galletas y usan unas servilletas con un arbolito azul, fueron escogidas esos arbolitos azules porque para mí ella fue una... Yo siempre cito una frase de Leonardo da Vinci: los pájaros, el árbol vuela en los pájaros que lo dejan. Y para mí es eso y sigue siendo eso. Muchas gracias. Creo que lo más importante de este evento va a ser la apertura solemne, digamos, del archivo de Nina esta tarde. Va a ser la oportunidad de que quienes empezaban a nacer cuando Nina murió entiendan en qué consiste su aporte. En gran medida cómo se anticipó, por ejemplo, con Ediciones Azacuado, a la noción de multimedia. Y en ese sentido coincide con Carmelita, la búsqueda de un lenguaje que llegara a la gente. Ediciones Azacuavi son pequeños folletos sobre hitos de la cultura colombiana, ilustrados mediante transparencias en 35 milímetros. Y eso es lo que hace la multimedia. Entonces, en ese sentido, vamos a celebrar muchos en ese archivo. Vamos a encontrar un enorme conjunto de eventos que anticipan innovación, siendo la principal, lógicamente, la relevancia que le dio a los pueblos de ascendencia africana. Y sí, el lío de la terminología es grande. La ponencia de Nina para el primer Congreso Negro de la Cultura, el primer Congreso de la Cultura Negra en las Américas, es sobre eso. Porque está lo que hacemos desde la teoría, pero lo que la gente hace con las palabras. ¿Sí? Entonces es una terminología en ebullición. Y pues imagínense la ebullición que nos espera. Porque Bolsonaro en Brasil significa una profunda erosión de los logros de las comunidades quilombolas, del proceso de cuotas en la universidad brasileña, ese proceso del cual José Jorge de Carvalho y Rita Segato son tan protagonistas, y que ha logrado que tengamos nosotros candidatos a doctores afros aquí en Bogotá, y a su vez que tantos estudiantes nuestros se hayan beneficiado. Pero esto está en riesgo. Aquí los políticos no han usado un lenguaje tan agresivo, pero han desarrollado un comportamiento terriblemente agresivo. Yo recomiendo el artículo de opinión de ayer de Joey Ackerman sobre la expropiación territorial en fundamento del culpabilidad, para entender que ahí hay un componente racial profundísimo y que
con el debilitamiento de la Dirección de Restitución de Tierras, vamos a ver algo terrible. Creemos los que nos preocupamos por las comunidades de ascendencia africana, y lógicamente al hablar de eso es también el peligro del legado de Nina, porque gracias a ella, y lo recuerdo muy bien, en la celebración que hubo el 27 de agosto en Quito, cuando en la Plaza Garcés se celebró la firma de la Ley 70 en 1993, todos. Díganle a los de Gil que el Negrexán no sirve para un carajo. Todos reconocieron el aporte de Nina en esa ley. Yo lo expondré más adelante en mi presentación. Y en ese sentido del Caribe y el desglose de sus características, me parece que un legado importante ha sido la apertura que ella nos dejó para poder hacer la conexión con el litoral pacífico. El litoral pacífico también es una región de carnaval, siendo la máxima expresión del Zampacho de Quito. Pero además de eso hay otras cosas que unen a los dos litorales y que, por las cuales, siguiendo las ideas de Nina, yo he tratado, por ejemplo, de luchar en la sede de la Universidad Nacional en San Andrés, y es los héroes comunes que hay, además del carnaval. Entonces tendría que ser un Caribe ampliado que pensáramos, pero además con un elemento muy importante que Nina rescató, y es que el carnaval tiene un componente de insumisión muy grande, que está atado a la búsqueda de la libertad de las personas que la perdieron al ser capturadas en África y traídas a las Américas para la capitalización. Yo dejo ahí simplemente diciendo que transformé completamente mi presentación para poder dialogar con quienes son ahorita nuestros estudiantes, y que algunos de ellos no pasan de los 20 años, algunos otros llegarán a los 25, pero para quienes esta figura probablemente es bastante desconocida. Y dejo ahí porque ya ahorita me dividiré a ustedes en más detalle. Muchas gracias a la doctora Carmen, a Alberto, a Peter por todo el entusiasmo. Las reuniones preparatorias han sido maravillosas. Maravillosas, ¿saben? Yo creo que cómo hubiera sido de bonito tenerlos a todos ustedes viendo qué hacíamos y cómo nos metíamos a ese archivo, y Alberto sacó unos mapas y me dijo: tú puedes ayudar, porque como trabajaste con Nina, tú puedes ayudar a descifrar esto. Abrimos y no pudimos. ¿Quién sabe qué querrían decir esos mapas? ¿Por qué los hizo? Parecen unos mapas de migración, de golpe sean de diásporas de carnaval y no de refugiados que buscan amparo. Bueno, muchas gracias.